a veces, ¿vio? Pero la historia es mantenerse, ¿no? Digo, y acá hay una realidad, esto no se hizo solo, ¿no? En estos 12 años ha pasado mucha gente que ha ayudado y ha construido lo que es este programa, ¿no? Y a la fecha, con cambios que le vamos haciendo, nos vamos ayornando, le vamos buscando un huequito para acá, un huequito para allá, pero en definitiva, este es el resultado de un largo trayecto, ¿no? Que a veces, seguramente el jueves voy a estar hablando de esto, ¿no? Cuando me caiga bien la ficha, de lo que era este programa cuando arrancó, ¿no? Éramos en determinado momento, éramos como alguien tirando caracoles, siempre pongo el mismo ejemplo, era como alguien tirando caracoles desde abajo a una ola de 400 metros de altura tipo tsunami. Y nosotros con caracolitos de abajo, ¿no? Digo, y así nos fuimos haciendo. Y vaya que han pasado cosas, nos llevaron hasta por un lado, por el otro, ¿verdad? Y bueno, y ahí seguimos, como el junco, ¿no? Resistiré, nos propusimos, Exacto. nos propusimos aquel resistiré, y vaya que hemos resistido, ¿no? Y seguimos resistiendo, porque la verdad que no hay nada consolidado, desgraciadamente. Hay que lucharla día a día, ¿verdad? Y bueno, y ahí vamos. Así que simplemente es recordar, nada más, ¿no? Pero bueno, y usted es parte de toda esta historia, profe, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Años y años. Y yo por mi parte estoy iniciando mi vida de retirado de la ANEP. Pero qué va. Así que voy a tener más tiempo para compartir o para investigar, para leer y para darte una mano en lo que necesites. Muchas gracias, profe. Bienvenido, ¿no? Ese tiempo que a veces, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Que a veces no es valorado desde un lugar, ¿verdad? Pero vaya que puede rendir 100 veces más en otro. Y creo que es lo que usted a esta altura puede empezar a pasar con usted, ¿no? El de rendir mucho más, el que tenga tiempo para poder investigar, para poder... Creo que la sociedad eternamente agradecida. Y acá hay debes inmensos, ¿verdad? Que usted puede ir llenando, ¿no? Esos debes que hay, sobre todo en la historia, ¿no? De todo eso que a usted le gusta investigar. Así que bienvenido esto, ¿no? Es una etapa más, ¿no? La va a extrañar la otra pata, me parece, más allá de, ¿no, profe? Hay ciclos que se cumplen y se tienen que cerrar. Sí. Cuando te encuentras con un estudiante que lo conociste con 12 o 13 años y te dice que tiene 50 y que tiene hijos y nietos, hay un ciclo que se cumplió. O un estudiante de bachillerato que te levanta la mano y te dice: mi padre fue alumno suyo. Hay ciclos que se cumplen. No es un tema menor ahora que se está hablando de la reforma de la seguridad social y sobre todo hablando de la enseñanza pública, el tiempo de duración de las carreras. Sí. Dos cosas. Uno, cómo se construye en el Uruguay la carrera docente. Tú puedes llegar al extremo de estar 25 años o más anclado en la misma institución haciendo exactamente lo mismo. Hay una tendencia a la mecanización realmente de alto riesgo. Claro. Doy un caso bien sencillo. Por ejemplo, las instrucciones del año 13. Sí. Si tú tienes un programa de historia del Uruguay y las instrucciones del año 13 son una lectura obligada del ciclo artiguista, al extremo de que te la conoces de memoria, pero pierdes de vista el contexto, y eso es malo. Y es malo porque la persona carece después de estímulos
para profundizar o para actualizarse. Claro. Sin contar que la burocracia de nuestras instituciones educativas, para todo hay que pedir permiso Sí. a Montevideo y no son o no tienen una labor de referencia, de convocatoria para la presentación de un libro, para discutir el libro que leímos, Sí. para hablar de historia. ¿Cuántos congresos de historia se han hecho en Minas en los últimos 35 años? Que yo recuerde desde que estoy al aire, uno. O sea, El nuestro. Sí. Y fue una maratón. Sí. Se hizo otro de historia del arte por parte de la profesora Miriam Soria, y paremos de contar. No se convoca. Recuerdo el congreso de biología que se hizo en el parque de vacaciones, recuerdo un congreso de física que se hizo también en Casa de la Cultura, un congreso de inglés que se hizo en el Teatro de la Valleja, mirando 35 años. Eso es Dale. nada. Nada. Sí, sí. Y lo otro, cuanto más se cierra la institución, el otro día le decía a alguien, la institución A tiene 3 personas, la B tiene otras 3, pero nunca van a sumar fuerzas para hacer 6. Claro. Porque cada una se queda en su parcela, Sí. o en su dogma, o Sí. en su visión, y aunque ha habido algún ofendido, Sí. ahora con el tema de Aníbal Barrios Pintos, digo, lo constaté, la ignorancia acerca de la obra historiográfica de Aníbal Barrios Pintos, hombre de la Academia Nacional de Letras, del Instituto Histórico y Geográfico, premiado a nivel americano y a nivel internacional, y es desconocido en Minas. Sí. Sí, sí. Sin contar que se guardó un mutismo total. Sí, sí. Entonces, hubo ignorancia, y cuando fuimos con la doctora Ana Ribeiro a hacer una presentación, notamos también frialdad y hasta indiferencia. Ujú. Y bueno, si a alguien no le gusta la sensación que personalmente y muy subjetivamente, como se dice ahora, tuve, lo lamento. Ujú. Pero fue lo que me mostraron. Claro. Sí, sí. Bien. Bueno, profe, tenemos 3 temas, así medio rapiditos, para Sí. no robarle mucho tiempo. Pero el primero es, me gustaría que me hiciera un balance para usted de lo que ha sido este año de este gobierno de coalición. Si quiere, como gobierno, y si quiere ya metemos adentro todo el tema de la educación, ¿no? Digo, más allá de que está el tema de la pandemia, digo ahí, Bien. sí, divídalo como quiera. En términos generales, Ahí va, perfecto. el escenario que tuvimos en marzo Sí. de 2020 Ujú. no tenía punto de comparación con el escenario electoral de la primavera de 2019. Ujú. O sea, un escenario de pandemia mundial no era el escenario que teníamos en octubre, septiembre de 2019. Ujú. No hay punto de comparación. Bien. Segunda cosa, la cantidad de gente en estado de vulnerabilidad que quedó sin trabajo y comiendo en las ollas populares no apareció el 14 de marzo. Ujú. Ya estaba ahí esa población vulnerable. Sí. Eso demuestra que hubo políticas sociales o que fracasaron, o que se derrochó dinero, o que no obtuvieron los resultados esperados. Ujú. Y el otro tema es, había un proceso que fue financiado con endeudamiento y fue financiado con déficit fiscal.
¿Cuál es la salida que queda? Emitir. Hasta el instante de que la moneda se debilite. ¿Y con qué vas a suplir los recursos reales del Estado, los recursos genuinos del Estado? Ahora bien, por el otro lado, en el sistema educativo impactó la tecnología. Se demostró que el plan Ceibal servía, la conectividad servía, pero el 30% de los estudiantes del país solo tienen celular de prepago. Sí. Un estudiante me decía, tengo una laptop compartida con mis 3 hermanos. Era imposible que se conectaran de lunes a viernes de 18 a 22 horas. Ese es el punto. El otro tema, la plataforma CREA fue desbordada porque no se esperaba. Una maestra de inicial me decía, yo tenía que grabar los videos, subirlos de alguna plataforma para que los padres lo vieran. ¿Cómo voy a trabajar con chiquitos de 5 años con plataforma CREA? Claro. Hubo muchas limitaciones de tipo técnico que son severas. Y demostraron falencias importantes. Sí. El otro asunto, el cambio en la LUC. Por primera vez el CODICEN pasa a ser el único órgano de decisión de los consejos. Algo previsto ya en 1972. Dejamos esa parcialización que terminaba en 4 criterios de evaluación diferentes, con 4 poblaciones diferentes, con 4 interpretaciones del estatuto docente diferente, 4 presupuestos diferentes, que no es un modelo realmente a seguir. El órgano de Estado es Consejo Directivo Central del ente Administración Nacional de Educación Pública. Y el CODICEN, con 5 miembros, va a integrar, como estaba previsto en 1972, en la 14.101 y en los informes de la CIDE, a los directores generales de formación docente, primaria, secundaria y técnico profesional. No se resolvió que los consejeros electos, ¿a quién representaban? Representaban a los electores, y en este caso, para ser electo a nivel nacional, hay un hecho: o te apoyaba el sindicato, o te apoyaba un partido político, o ganaba el voto en blanco. Sí. ¿Recuerda cuando analizamos las elecciones universitarias la cantidad de votos en blanco que hubo? Lo hablamos, sí. Bien, perfecto. Entonces, esta gente que estaba electa en el Consejo, ¿a quién representaba? ¿Eran o no eran parte integrante del capítulo de gobierno? Recordemos cuando se dieron cuenta de que el CODICEN quedaba en minoría, la salida fue sacar de apuro una ley que le diera al presidente del CODICEN, a Wilson Neto, doble voto en las reuniones del CODICEN. Entonces, eran 5 miembros, 2 electos por los docentes, 3 designados por el Poder Ejecutivo y el doble voto del presidente, de Wilson Neto. Estoy hablando de que la ley se hizo para que el CODICEN, los 3 miembros políticos de la administración de Tabaré Vázquez, tuvieran mayoría en las decisiones del CODICEN. Claro, sí. Lo hablamos también en aquel momento. Wilson Neto, el Varela de la educación según la ministra María Julia Muñoz. Sí. Bien. ¿Qué te dije de Rosita Ángelo cuando me preguntaste quién era? Sí. La subsecretaria de Educación. Bueno, tendremos para mucho. Sí. El hecho es, cambió la gobernanza. No es dramático. Si alguien supone que el Consejo funciona como en los tiempos de Eduardo Acevedo, de que todo era en formato papel y las reuniones tenían que ser públicas, bueno, les aclaro, en 1925 era así, pero hoy por hoy se llevan informes técnicos que se aprueban para firmar.
Sí. Las reuniones eventuales del consejo no existen. No existen. Sí. El expediente pasa de despacho en despacho. Entonces hay una mitología que se ha creado que está anclada en 1940, en la época que eran 4 entes autónomos, primaria y formación y primaria y normal por un lado, secundaria y el IPA por el otro, la educación técnico profesional por el otro y la Universidad de la República por otro. Uh-huh. Entonces tenemos que ir a otro modelo de funcionamiento. Otra cosa, hoy por hoy los directores no saben tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los acostumbramos a un sistema hipercentralizado en la cual una inspectora que ni siquiera está en Minas, por teléfono quiere resolver todo. ¿Quieren un ejemplo claro? Lo doy con nombres y apellidos. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo una inspectora desde Montevideo, desde Maldonado o desde Melo va a dar una orden de que en una escuela de La Valleja o de donde sea se haga algo de determinada manera y todo manejado por teléfono, todavía correo electrónico más o menos? Pero ese sistema se fue, se terminó. Sí. Los directores tienen que ser los gerentes para llegar a un resultado. Uh-huh. Vamos a ver Sí. cómo vienen los próximos 4 años, pero por lo menos hay un cambio de aire Sí. en la manera de tomar las decisiones. Uh-huh. Ahora, profe, en todo este año, ¿no? Digo, se podrá poner el tema de la pandemia, pero el tema, los programas de estudio, eso sigue todo igual, porque ya hemos hablado hasta el cansancio en estos micrófonos, también todo el tema docente, ¿verdad? O sea, la necesidad que hay, ¿verdad? La falta de profesores, los que están dando clase que no están recibidos, ¿verdad? O sea, ahí hay un entuerto, como se dice generalmente, muy grande. Ahora, hay un camino. De que faltan profesores egresados, Paco. Sí, sí. De que faltan profesores egresados. Lo sabemos desde el plan 1977. El asunto es que tenemos un plus de profesores sin trabajo en aquellas materias como historia, filosofía, literatura, derecho. Inclusive derecho la empeoraron porque separaron sociología y derecho. Entonces quieren que el currículum de secundaria se adecue a las áreas de egreso. No es así, hermano. Estás cometiendo un error. La tarea del sistema educativo no es crear fuentes de empleo. Bien. Hay cargos que no puedo definir qué son o cuál es la tarea que cumplen. Creamos una burocracia descomunal, coordinador de participación, coordinador de educación sexual, Sí, sí. coordinador de actividades recreativas, coordinador de actividades juveniles, por Dios. Uh-huh. Tal cual, sí, eso. Creamos profesores orientadores bibliográficos, un título precioso, ¿para qué? ¿Para ser bibliotecario? Sí. Bueno, eso. Hemos creado títulos que Sí. pueden haber quedado muy bien en una tesis de maestría o de doctorado, pero no pasó de ahí. Uh-huh. Es decir, a ver, la ley de educación, cualquiera que la lea con sinceridad, es muy difícil saber quién informa a quién toma las decisiones, porque en el mar de órganos y de comisiones que crea Congreso de la Educación, Asamblea Técnico-Docente, consejeros electos, esto y lo otro, y consejos de centro, y consejos de participación, y comisiones de fomento, diluye las responsabilidades. Eso no es eficiente, porque se diluye la responsabilidad. Lo que dicen fomentar, que es la participación, la transforman en un tedio de discusiones eternas en las cuales no hay manera de reconocer una jerarquía de órganos y sobre todo quién toma las decisiones.
de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y a qué resultado se quiere llegar. Claro. Usted tiene un año para llegar a un resultado. En febrero no me pueden decir que no hay escuelas en condiciones, que la escuela no tiene agua, que la escuela no tiene luz, por ejemplo. Sí. O que no han hecho los baños. O que las obras están atrasadas. Arquitectura Ecodicen, ¿qué ha estado haciendo? Los arquitectos residentes de primaria y de secundaria, ¿qué estuvieron haciendo? Que no se ha llamado a licitación, perdón, no hay constructores, no hay arquitectos, no hay barracas en los departamentos. Digo, hay cosas que... La famosa habilitación de bomberos. Sí. Un trámite de lo más engorroso, caro y sacado de un manual norteamericano. Una inversión descomunal. Sí. Y un costo astronómico. Sí, para sí. que a una escuela rural le entreguen un par de bomberitos y la maestra me diga, ¿qué hago con ellos? Tenés que colgarlos. Dice, me piden un plan de evacuación, ¿por dónde vas a salir? Y el cartelito de que va a salir por acá, como si la gente fuera tonta, de que no va a encontrar la puerta. O sea, creamos la burocracia. La creamos. Sí, bueno, sí, estamos de acuerdo. Y así, A ver, sí. voy al caso, y esto es a nivel nacional y es a nivel local. Sí. El caso, por ejemplo, patético, que hubo que hacer un expediente para que dentro del cementerio del Este se moviera la urna de mi madre de una repisa al panteón de la Federación ANCAP. Sí. Eso llevó un expediente con una certificación de que no había deuda o no sé qué cosa con la empresa fúnebre donde mi madre murió en el 68, papo. Sí. Pero además a la Intendencia Municipal de La Valleja, ¿qué le importa si la persona debe o no debe a la empresa fúnebre? Es decir, son cosas absurdas. Sí. Volviendo al tema de educación, ¿se ve se avisora algo en esto? Pero ya arrancamos las clases, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes escribió Venancio Acosta y Camila Gemi en Brecha, dice, las autoridades dicen trabajar para recuperar la presencialidad plena y los sindicatos de la educación denuncian recortes de horas docentes y falta de locales en condición. El 29 de enero se dio a conocer el plan de acción de las autoridades para el inicio lectivo 2021. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central, CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, afirmó que en conferencia de prensa que se estaba trabajando desde septiembre del 2020 para lograr una presencialidad plena y efectiva. El plan en cuestión incluye apoyos específicos a los estudiantes con mayores vulnerabilidades educativas y si bien la propuesta intenta abarcar parte de lo que se ha identificado como necesidad para el inicio de clases, la reapertura no parece transcurrir en armonía. Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, FUNTEP, comentó, en diálogo en este caso con el semanario, estoy hablando de una nota que apareció el viernes pasado, que las condiciones en las que fue transmitido el plan no fueron las ideales. Nos dicen que están abiertas o están abiertos a las propuestas y cuando nos presentan los documentos o la información es a modo de borrador, manifestó Pereira. No obstante, tal borrador le fue presentado a los gremios 6 horas antes de que fuera oficial.
¿De qué borrador me están hablando?, se molestó. Respecto al plan pedagógico, que buscará brindar apoyos específicos para estudiantes con mayores y vulnerabilidades educativas, no parece estar alineado, según el gremio, con los ajustes en horas que se aplicaron para algunos maestros. Al respecto, Pereira afirmó que la educación primaria sufrió un significativo recorte de horas docentes. Los maestros dinamizadores encargados de apoyar la virtualidad, que brindaron capacitaciones a docentes y acompañamiento, fueron 160 el año pasado, y para el 2021 redujeron los cupos a 130. De hecho, todavía no pusieron a elección los cargos. No se entiende que en medio de la pandemia saquen a la gente que sostiene la virtualidad, expresó la dirigente. Bueno, y sigue esto, Primera ¿no? cosa, vamos por las diferencias. En primaria el maestro elige un cargo completo de 20 horas. Si es tiempo completo, si es tiempo extendido o es doble turno, es diferente la carga horaria. Pero la carga horaria base son 20 horas con un único grupo, que primaria lo habilita con 20 niños. ¿Ah? O eso debería hacerlo. Sí. Porque si yo tengo en primaria un grupo de 60 niños, hay alguien que no hizo su tarea. Sí. Si una escuela en febrero, cuando están por empezar las clases, no tiene bancos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene los baños en condiciones, alguien no hizo su trabajo. Porque para eso están los arquitectos, para eso están los inspectores y todo, y la burocracia del expediente. Sí. Hay alguien que no hizo su trabajo. Bien, si yo voy a secundaria, un liceo modelo base, como puede ser, por ejemplo, un liceo en una localidad como Aiguá, el liceo tiene un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Si la inscripción da o hay suficientes egresados en cuarto, se habilita un quinto, generalmente humanística, y un sexto, opción derecho. Sí. Si la inscripción supera los 20 alumnos, se habilitan 2 primeros, 2 segundos o 2 terceros. Ya que haya 2 cuartos es raro. Sí. Son los liceos modelos. Dependen de la inscripción. Ahora bien, ha bajado la natalidad. Si tenemos menos nacimientos, es obvio que hay menos ingresos en inicial y van a estar bajando los egresos en primaria. Claro. Si no hay egresos en primaria, no hay ingresos en enseñanza media. Enseñanza media exige 20 alumnos reales mínimo por grupo. Sí. Si no, exige 30. Y en el caso de UTU, la cosa se complica más, porque de acuerdo a lo que el director ofrezca, el consejo y planeamiento, y estuve en más de una reunión de planillado, autoriza o no los grupos. Claro. Entonces, por ejemplo, en una de esas le dicen a usted, bueno, le autorizo un primero de carpintería, si usted me trae 30 inscripciones. Sí, sí. Pero en una de esas pueden pasar que de esos 30 que se inscribieron, al año siguiente le digan, bueno, como no hubo suficientes egresos, no le autorizo segundo. Y el alumno se desvincula. ¿Cómo se desmanteló talla en madera? Porque un año no habilitaron primero, al año siguiente cayó segundo y el tercer año cayó el último año que era tercero. Sí, sí. Y así sucesivamente, como también Wilson Neto hablaba de los cursos adaptados al docente.
Porque recordemos que Wilson Neto entró en el primer gobierno de Vázquez, 2005, como director general de UTU. Cuando sacaron a Seoane del CODICEN, José Mujica lo nombró director general de Educación. Y continuó los 5 años del segundo gobierno de Vázquez. Bueno, el señor Wilson Neto hablaba de cursos adaptados al docente. ¿Qué era eso? Un procedimiento por el cual se presentaban inscripciones y después se autorizaba el curso y esos alumnos no existían. El docente cobraba sin trabajar. Eran maniobras. ¿Se descubrieron muchas? Sí, se descubrieron muchas. Hubo muchos casos. Porque, por ejemplo, podía ser en Montevideo, podía ser en cualquier pueblito del interior. Habilito el curso, cobro y no lo doy. El tema de la oferta educativa de una escuela técnica fue siempre complicado. Inclusive el consejo se reservaba el derecho de asignar los turnos. Entonces digo, o de habilitar cursos. Entonces te habilitaban un curso para el cual en una de esas, en la localidad, no había docente. Entonces, mientras llamabas aspiraciones, evaluaban las carpetas, designaban el docente, se hacía la elección de hora, llegaba octubre. Ahora, profe... Fui director en Maldonado, nadie me va a decir que llegué a septiembre con horas vacantes. Porque el hecho de que haya una lista no significa que alguien esté sentado en la casa esperando a que aparezcan horas. Bien. Ahora, profe, quiero ir acá. El tema de designación, el tema de la designación y de los padrones departamentales o de los escalafones departamentales es un tema al cual ningún sindicato, ningún partido político en 35 años lo ha enfrentado ni lo va a enfrentar. Bien. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Hubo movimientos en todo este año de un nuevo gobierno como para que las cosas cambien? Yo vuelvo a lo mismo. Acá en el programa hemos hablado hasta el cansancio, en este caso con Gonzalo Leggini, y justamente él plantea que acá tenemos un problema de la educación para el mundo que viene, ¿verdad? Obvio que sí. Y entonces como que estamos rezagados en eso, o sea, no se ven cambios estructurales en la educación que viene, o prepararlos para el mundo que viene. Y acá hablamos de esto, del docente, del sindicato, de aquello. Ahora no se va al meollo de la historia, que es los programas educativos. Ahí es donde me parece que no... A ver, primera cosa, para que un programa es una propuesta de trabajo totalmente burocrática, que se cumple según las directivas de un inspector. Ahora bien, yo necesito que el profesor se motive y que el profesor tenga confianza para tomar decisiones en lo que ese estudiante necesita. Por eso digo, la reformulación de todo el aparato de evaluación y de supervisión de la enseñanza media tiene que ser revisado. Porque una cosa era tener como inspector a Traversoni y hoy por hoy es tener por inspector a un tipo que deja mucho que desear. Bien. Para empezar, la gente no aspira a cargos de inspección. Para empezar, no hay cursos de formación o cursos superiores de formación que realmente digas el inspector te aporta algo. Los cargos de inspección se han vuelto cargos burocráticos. Supervisar las designaciones, los concursos, esto, lo otro, pero orientación, nada. Bien. 2, el uso de las tecnologías. ¿De qué me vale tener un laboratorio de tecnología si tengo uno por liceo y el resto de los gurises no tiene acceso? Mis estudiantes de bachillerato, a no ser que tuvieran ellos una laptop propia, no la tenían.
porque secundaria no se las proporciona, pero mis estudiantes de formación docente, recién en tercero les entregan una ceibalita. Es decir, los de primero no tenían computadora, a no ser que tuvieran una propia para conectarse. Como les dije, el 30% de mis estudiantes que son de bachillerato, primero, tercero de formación docente, el acceso que tienen es un celular de prepago. Sí, bien. Punto. Como me dijo un estudiante, el cargar el celular me come el seguro de paro. Sí. Sí. La conexión de Wi-Fi. Son horas conectados. Pero además, yo soy uno de los que dice que no transmito desde la cocina de mi casa. Porque lo considero total y absolutamente invasivo. Sí. O sea, cuando hablamos de tecnología hablamos, tengo que dar la clase y transmitir desde mi casa, de la misma manera como estuviera en el salón. No, señor, es otro modelo. Yo propongo los ejercicios o hago una videollamada con este estudiante, con el otro estudiante. Ahora sí, es 24/7. Bien. Es 24/7 y por todas las vías. Sí. Pero además, llegó tarde. Es decir, el aparato burocrático del Estado que yo tengo que controlar y entro a la plataforma CREA a ver si Luis Pacheco puso las actividades que corresponden al sexto de economía en tal fecha y qué actividades les propuso con qué textitos, llegó tarde a la red de redes sociales. Llegó tarde. Mientras pensemos que en correr detrás que el Estado corra detrás del avance tecnológico, vamos a llegar tarde. Eso es como cuando UTU tenía, yo los vi, un taller de tornería que fueron moda en los años 70. Claro, la tornería. Sí. Una inversión que en su momento había sido el boom, totalmente descontextualizada de la realidad. O aquel taller de mecánica. Bueno, muy bien cuando trabajabas con un Forte, pero imposible trabajar con un Nissan Sentra de última generación. Claro. Sí. Falta de ayornamiento total, ¿no? Cuando Germán Rama, volvemos a 1996, esto es como un viaje en el tiempo, cuando Germán Rama decía que UTU tenía que coordinar con los privados las pasantías, porque había tecnologías que UTU no las iba a poder adquirir. Pasó con UPM-1. Cuando UPM se instaló en Fray Bentos, pedía técnicos en determinadas especialidades que en el Uruguay nadie los formaba y tuvieron que traerlos de Europa. Porque había tecnologías que no sabían ni de qué se trataban. Sí. Ese es el punto. Bien. Profe, tengo que ir terminando porque me ha quedado ahí y me va a quedar, si mañana está con tiempo, no importa, que fue el 28, ¿no? Lo de la dos cosas. Sí. Quedan dos cosas. Primero, un recuerdo para la señora María Olmedo de Guerra, que acaba de fallecer, que dio una lección de vida en el tiempo que le dedicó a la educación y en el tiempo que le dedicó a las actividades comunitarias. Bien. Lo otro que nos quedaba pendiente era el 28 de febrero, pero no faltará oportunidad de trabajar el grito de Asensio, que en su momento fue feriado en nuestro calendario y hoy por hoy prácticamente ha pasado a un segundo plano, si bien en redes sociales algunos artículos se han visto, pero dos cosas. Primero, ha caído a un segundo plano y en segundo lugar, la hipertrofia de la historia alrededor de Artigas ha ocultado los inicios de la revolución en la banda oriental, sobre todo el estrecho vínculo con Buenos Aires. Nosotros tenemos un tema de debate importante y es el tema con Buenos Aires, que no es poca cosa. Bien. Profe, me quedo por acá. ¿Lo puedo llamar mañana tipo 8:40 de la mañana? Ya hacemos producción al aire y tocamos el tema a grito de Asensio. Bien,
8:40 espero. Ok, mañana la seguimos con una fecha que está marcada. Impecable, Papo. Le digo más, yo me crié en la calle que justamente lleva el nombre recordatorio de esto. Yo me crié en la calle Grito de Asensio. Fíjate que en su momento eran feriados en febrero, el 20 de febrero el aniversario de Ituzaingó, y después era feriado el 28 de febrero, que era el Grito de Asensio. Claro. Y bueno, fue derogado y desaparecieron. Sí, Del sí. 20 de febrero de la batalla de Ituzaingó prácticamente nadie se acordaba. Y el 28 de febrero, exceptuando algunos artículos que hemos publicado algunos en redes sociales, no hay mayores referencias. Bien. Mañana, Pasa desapercibido. mañana lo estoy llamando y hablamos de este tema. ¿Le parece? Perfecto, muy bien, Papo, a las órdenes. Un abrazo, Chau, gracias, chau. profe, muchas Chau, chau. gracias. Conversando con el profesor, licenciado y magíster Luis Pacheco en la mañana de El Zoológico.